Buenos días, hermanos. Siempre es un privilegio y una enorme y gran responsabilidad. Y así quiero tomar este tiempo. Quiero preguntarles, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra Pascua? Normalmente, para algunos es Semana Santa, para otros Pascua es vacaciones, para otros es comida, tal vez dulces o incluso los huevos de Pascua. Bueno, mi deseo del día de hoy es que salgamos con un conocimiento un poco más amplio de lo que es la Pascua. Y para eso, evidentemente, vamos a ir a la Escritura. Y déjenme decirles que hoy, el día de hoy, lo que voy a compartir tiene un reto grande. Son 9 puntos que voy a compartirles. Y para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en Éxodo 12, pero vamos el día de hoy a recorrer las Escrituras y vamos a nadar algunos kilómetros a través de las Escrituras para que el Señor sea mostrándonos qué nos quiere hablar a través de su palabra. Voy a leer, hermanos, Éxodo 12, del 1 al 14. Va a ser una porción un poco extensa, pero creo que vale la pena para ver un poquito más del contexto de lo que es la Pascua. Entonces, Éxodo 12, del 1 al 14. Y al final, si me permiten, quiero orar para pedir al Señor de su gracia. Dice Éxodo 12: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y el dindel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vestido vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Padre, Señor, te pido de tu gracia, Señor, el día de hoy para compartir tu palabra con fidelidad, con claridad, Señor, que asimismo sea recibidas por cada uno de nosotros, Señor, que pueda confrontar, Señor, pero que también pueda alentar, que pueda mostrarnos, Señor, la gran verdad de la cruz, que podamos ver a través de este pasaje, Señor, lo que tú nos quieres mostrar
para nuestra vida el día de hoy. Bendecimos tu palabra, Señor, y te pido de tu gracia especial. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver 9 cosas que nos muestra la Pascua judía y que nos apunta a Cristo. Pero antes, recordemos un poco el contexto de cómo llegamos hasta aquí. José es vendido por sus hermanos y llega a Egipto, y este se convierte en el segundo después de Faraón. Tras la muerte de José y teniendo un nuevo faraón que no conocía a José ni a sus familias, el pueblo de Israel es oprimido y entra en esclavitud. Pasan los años y Faraón teme que este pueblo que se ha multiplicado se una a un pueblo enemigo y se rebele contra Egipto. Manda matar a todos los niños varones. Usa las parteras para esto. Pero Dios preserva la vida de un bebé, Moisés, usando a la hija de Faraón. Moisés crece y un día sale de palacio y ve como un egipcio maltrata a su hermano israelita. Moisés mata al egipcio. Faraón se entera y Moisés huye a Madián. En Madián, Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente y lo comisiona junto con su hermano Aarón y los ancianos para visitar al rey de Egipto, para que deje salir a su pueblo. Esto lo hace sabiendo que él, Dios, iba a endurecer a su pueblo, iba a endurecer, a Faraón, pero lo iba a hacer con un propósito, para manifestar el poder de Dios. Y aquí es donde estamos, hermanos. Después de 9 plagas y un faraón endurecido, no queriendo dejar a su pueblo Israel. Tal vez en tu Biblia este capítulo 12 venga como título la Pascua o la institución de la Pascua o algo similar. Pero, ¿qué es la Pascua? Y antes de tratar de decir esto, de responder esta pregunta, tengo un breve aviso. Para las mamás que se encuentran aquí, que tienen bebés, si quisieran, el área de cunas se encuentra en la parte de atrás, en la parte de arriba. Bueno, continuamos. Entonces, la palabra Pascua proviene del hebreo Pesaj, que básicamente lo que significa es pasar o pasar por alto. Y quiero llamar su atención a 9 cosas que vemos en este capítulo 12. Y la primera de ellas, si abrimos nuestras Biblias, es que la Pascua es un acontecimiento que marcó historia. En Éxodo 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Este evento iba a marcar tanto al pueblo de Israel que Dios dijo que a partir de ese momento el calendario iba a cambiar. Este iba a ser en el primero de los meses. Dice: para vosotros será el primero de los meses. Entonces, lo primero que vemos aquí es que la Pascua es algo que cambia totalmente la historia del pueblo de Israel. Hay un antes y un después. Lo segundo que vemos es que en la Pascua se elegiría un animal sin defecto. Miren sus Biblias en Éxodo 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La segunda cosa que vemos aquí, lo primero es que esto cambia la historia del pueblo de Israel. Lo segundo es que tenían que elegir un animal sin defecto. Lo tercero es que ese animal sin defecto tenía que ser sacrificado. El versículo 6b de Éxodo 12 dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O como lo dice la NBI,
lo sacrificará, que es básicamente lo que significa la palabra inmolar. Entonces, el animal tenía que ser perfecto y tenía que ser sacrificado. La cuarta cosa que vemos aquí es que en la Pascua el animal sacrificado era un sustituto. Dice el versículo 13, estamos en Éxodo: y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. De hecho, esta palabra es la palabra Pascua, pasaré de vosotros. ¿Por qué dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros? Porque el cordero sin defecto había sido sacrificado en lugar del primogénito de esa casa. Entonces, como Dios ya había establecido, tenía que haber un muerto por casa, o el primogénito de la familia, o un cordero en sustitución. La quinta cosa que vemos es que había que poner una señal. El versículo 7 dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dindel de las casas en que lo han de comer. Y como dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Había una señal. No bastaba con sacrificar al cordero, había que marcar los dos postes y el dindel, que es la parte superior de la puerta. En la Pascua, la sexta cosa que vemos es que había un sentido de urgencia. Dice el versículo 11: y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Tenían que estar listos para dejar atrás 430 años de esclavitud. El día que salieron cumplieron 430 años de esclavitud, y lo mínimo que se esperaría es que estuvieran dispuestos a salir pronto. La séptima cosa que vemos en Éxodo 12 es que la Pascua es la Pascua del Señor. Si seguimos leyendo el versículo 11 donde nos quedamos, dice literalmente: es la Pascua de Jehová. Versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Jehová es el diseñador de la Pascua. Jehová es el diseñador y artífice de nuestra salvación. Un salmo que todos hemos escuchado y que es una canción también que cantamos mucho: la salvación es del Señor. La octava cosa que vemos en este capítulo 12 es que es una celebración para recordar y adorar. Vemos el versículo 14, dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. El versículo 26 de Éxodo 12 dice: cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es una celebración. Se será en memoria y lo celebraréis. La novena y última cosa que quiero que veamos en este capítulo 12 es que en la Pascua, como en todo, Dios cumple sus promesas. Leamos el último versículo, que es el versículo 51 de Éxodo 12. Dice: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Jehová prometió, Jehová cumplió. El libro de Éxodo se llama así precisamente porque es la historia de la salida y liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Y en el capítulo 12, que es probablemente la parte central de este libro, vemos cómo Dios habló a Moisés y Aarón cuando estaban en Egipto, los instruye para que ellos hablen al pueblo, saca al pueblo de Israel, cumple sus promesas, mata a los primogénitos y sale del pueblo de Dios. Ahora, probablemente la manera más rápida de conectar la Pascua del Éxodo con nuestra Pascua, que es Cristo, es ir a
Primera de Corintios 5:7. No vayan ahí, yo se los leo. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada. Pero no quiero ir de Éxodo directo al Nuevo Testamento. Quiero que lo vayamos recorriendo un poco más despacio. Y hermanos, déjenme decirles que eso que les acabo de compartir es solo la introducción. Vayamos nuevamente a Éxodo, pero vamos a regresarnos unos capítulos. Vamos a ir a Éxodo 6:6. Cómo esta Pascua había sido prometida de antes por Dios. En Éxodo 6:6 dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Dios prometió y lo cumplió. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esta promesa que vemos aquí la vamos a ver más extendida, y nuevamente vamos a recorrer nuestras Biblias a Jeremías 31 para que veamos cómo este es un cumplimiento en Éxodo 12 que se cumple parcialmente, pero que va extendiéndose y apuntando a algo mucho más grande, no simplemente a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Jeremías 31:31, probablemente muchos conozcan este pasaje, y es un pasaje hermoso. Dice Jeremías 31:31: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire cómo dice el versículo 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en tu mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué hermosa promesa, hermanos. Ahora, podríamos citar muchos más pasajes que nos apuntan al Mesías, o como está registrado en Lucas, en el camino de Emaús, que dijo nuestro Señor Jesucristo: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, quiero que, considerando esto, repasemos los 9 puntos que vimos y cómo esas cosas eran simplemente un cumplimiento parcial en Éxodo 12 de la Pascua, y cómo apuntan a algo mucho más grande. Y cómo estas cosas nos apuntan a ese humilde carpintero que talló con el formón del amor, con el formón del amor y el martillo de la paciencia, esa cruz desde la eternidad pasada. La primera cosa que vimos es que es un acontecimiento que marcó la historia. Ciertamente, la Pascua marcó la historia del pueblo de Israel. Y hay cosas que para nosotros nos marcan, ¿cierto? Tal vez conoces a alguien que ha pasado por un proceso difícil, por ejemplo, de cáncer. Y ellos tal vez cuentan la fecha donde fueron libres de eso y te dicen: yo tengo 10, 15 o 20 años libre de cáncer. Fue un acontecimiento que los marcó. El matrimonio, hermanos, es un acontecimiento que nos marca. Hace unos días acabo de cumplir 30 años de matrimonio con mi esposa, y por supuesto que es algo que me ha marcado por completo mi vida. Dios ha usado a mi esposa para formarme, para irme llevando y creciendo. Definitivamente lo que más ha marcado mi vida ha sido Cristo. Hay un Gerardo
antes de mi conversión, viviendo una vida de desorden, y un Gerardo después de mi conversión, buscando honrar a Dios. No de manera perfecta, seguro, pero hay un cambio, un antes y un después. Primera de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La muerte de Cristo es el suceso más trascendente, no de la historia de un pueblo, sino de la historia de la humanidad, al grado que ha cambiado el calendario. Vivimos en el año 2024 después de Cristo. Él marcó la historia. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La pregunta es, ¿lo es para ti? ¿Hay en ti un antes de Cristo y un después de Cristo? La segunda cosa que vimos es que la Pascua se elegía un animal sin defecto. Cada padre israelita tenía la responsabilidad de elegir al cordero y tenía que ser sin defecto. Ahora, en el nuevo pacto, como leímos en Jeremías, es el Padre eterno quien elige al cordero sin defecto. ¿Recuerdan Juan el Bautista? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único hombre perfecto, sin pecado, que ha pisado la tierra. Voy a leerles dos pasajes, no tienen que ir ahí. Dice Hebreos 4:15, refiriéndose a Jesús. Dice que es uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Son pasajes que conocemos, hermanos, lo hemos leído ahorita dos veces, lo han dicho hoy dos veces. Primera de Pedro 1:18 nos dice que fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El único hombre que ha pisado la tierra en toda la historia de la humanidad sin pecado, sin defecto, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que ser así. Ahora, la tercera cosa que vimos de la Pascua es que en la Pascua este cordero tenía que ser sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo no solo se humilló al venir a esa tierra y hacerse hombre, no solo vivió una vida perfecta, sin pecado, sino que voluntariamente, en amor y por amor, fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Ahora sí, acompáñenme a Primera de Corintios, donde vamos a ver el gran amor de nuestro Salvador. Primera de Corintios 5:7. Dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, se lo leo en otra versión, ha sido sacrificado. Y en 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo leyó ahora nuestro hermano, que Cristo murió por nuestros pecados. El Cordero de Dios no solo tenía que ser perfecto, sino fue sacrificado por nuestros pecados. ¿Recuerdan Éxodo 12? El Cordero debía comerse. Y Jesús dijo, y está registrado en el Evangelio de Juan 6, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. El Cordero Pascual no era solo para contemplarlo, sino para comerlo. Así por fe tenemos que apropiarnos de Cristo. Y como dijo Matthew Henry, los que por fe se alimentan de Cristo deben hacerlo de un Cristo total. Deben tomar a Cristo y su yugo, a Cristo y su cruz, y asimismo a Cristo y su corona. Sí, hermanos, la corona de espinas.
La cuarta cosa que vimos es que en la Pascua el animal sacrificado era un sustituto. Y tal vez te preguntas, ¿cómo un animal puede ser el sustituto de un ser humano? La respuesta es que en última instancia no puede. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Nuevamente es algo que nos apuntaba a algo mucho más grande. Hay algo que se conoce en la Biblia como el gran dilema de la Biblia. No sé si tú tal vez hayas escuchado acerca de esto, pero es una pregunta genuina y es: ¿cómo puede un Dios santo, perfecto, justo, declarar inocente a alguien siendo culpable? Y voy a leerles Proverbios 17:15, que dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Nuevamente, el que justifica al impío. En Números dice que Dios no tendrá por inocente el culpable. Y hermanos, aquí estamos reunidos todos culpables de haber roto la ley santa de Dios. Todos y cada uno. No hay nadie que diga, yo no. ¿Alguien aquí podría levantar la mano? No. Todos somos culpables. Y esta es una pregunta: ¿cómo puede Dios, de manera honesta y justa, declararte a ti inocente siendo culpable, sin Él ser alguien injusto? Porque la Biblia dice que Dios es juez justo. ¿Cómo podría ser? Es esta doctrina preciosa de la sustitución. Mira, Él, para hacer el universo, simplemente usó la palabra de poder y dijo: sea la luz, y fue la luz. Pero para perdonar tus pecados tuvo que poner a alguien en tu lugar. 2 Corintios 5:21 es un pasaje muy conocido: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 de Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién? El justo por los injustos. El justo, nuestro Señor Jesucristo; los injustos, todos nosotros. Problema resuelto. Gloria a Dios por el Cordero sustituto. El sacrificio vicario es en nuestro lugar. La quinta cosa que vimos de la Pascua es que en la Pascua había que poner una señal. ¿Recuerdan? ¿Dónde iba esa señal? En los postes y el dindel. Exacto, en la puerta. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si una familia de ese tiempo, que se encontraba en Egipto, hubiera escogido al cordero de un año perfecto, sin mancha, sin la pata quebrada, lo hubiera inmolado, se lo hubiera comido asado, si le quedó algo al día siguiente lo hubo quemado, pero no marcó los postes y el dindel? ¿Te imaginas la tragedia que hubiera pasado en esa casa? Bueno, hay una peor tragedia que esa. El Cordero de Dios, perfecto, sin pecado, sin mancha, el único que quita el pecado del mundo, ya ha sido sacrificado. Como dice 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua ya ha sido sacrificado por nosotros. La pregunta es: ¿tienes la marca de la sangre en tu alma? Dice Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Pero la palabra propiciación significa satisfacer la justa ira de Dios. Entonces Dios puso para satisfacer su justicia. Pero dice el versículo 25, por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia. La salvación, hermanos, es gratis para nosotros. No nos costó nada, pero alguien tuvo que pagarla. Y solo es efectiva para ti mediante la fe en su sangre. No es suficiente, y quiero ser cuidadoso con esto, no es suficiente con que Cristo haya muerto. Tienes que arrepentirte y poner tu confianza en Él. Y esa es la manera en la cual la sangre te marca. Esa es la manera de que estás sellado con la sangre de Cristo. En Romanos 3:26 dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Esa es la manera en la cual Él puede justificarnos poniendo un sustituto sin Él dejar de ser justo. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Matthew Henry dice, la fe es el hisopo con que se nos aplican las promesas y los beneficios de la sangre de Cristo. Tenía que rociarse en el dindel y en los postes de la puerta, señalando la profesión directa de fe en Cristo que tenemos que hacer. Y dice, no tenía que rociarse en el umbral, que es la parte inferior comúnmente de piedra en la entrada de una casa, lo cual nos advierte de tener el cuidado de no pisotear la sangre del pacto. La sangre así rociada fue un medio para preservar a los israelitas del ángel destructor. La sangre de Cristo es la protección del creyente de la ira de Dios, de la maldición de la ley y de la condenación eterna. Acompáñenme por favor a Isaías 53. Y cuando leemos esto pareciera ser que estamos en el tiempo presente, pero este libro se escribió 700 años antes de la muerte de Jesús. Y pareciera ser una definición, una fotografía muy clara de lo que pasó en la cruz. Isaías 53, 4. Este es conocido como el Evangelio según Isaías. Isaías 53. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién en última instancia fue quien mató el cordero? Recordemos en Génesis 22, ahí estaba Abraham, que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac, al que amas. Caminaron 3 días, subieron al monte, y subió solo ellos dos. Y cuando subían, su hijo le dijo, Padre Abraham, he aquí la leña, y he aquí todo preparado, pero ¿dónde está el cordero? Preparó todo y estaba dispuesto con la daga para atravesar el corazón de su hijo. Dios lo detiene. Dios detiene a Abraham y dice, no mates al muchacho, porque ese no hubiera sido un sacrificio suficiente. Pareciera como si Dios mismo dijera, lo voy a hacer yo con mi hijo. Mira el versículo 10. Con todo eso, ¿quién? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Lo cual
nos deja una pregunta: ¿estás cubierto con la sangre del Cordero? Si tu respuesta es no, Jesús te hace una invitación a ir a rendirte a sus pies. Ya no luches más. Ve a Cristo, corre a Él, deja tus cargas en la cruz. Él dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Si tu respuesta es sí, la siguiente pregunta: ¿tu marca es visible? ¿Recuerdan dónde marcaban los postes? Por la parte de afuera, no por la parte de adentro, sino por la parte de afuera. Mira, hermanos, déjame decir esto con cuidado pero con claridad. En cierta manera es fácil ser cristianos aquí. Podemos ser cristianos de 2 horas, pero esa marca, ¿salimos con ella? ¿La gente de afuera nos ve? ¿Nos distingue como cristianos? ¿O marcamos cuando estamos aquí y ya? ¿Nos vamos y aquí se queda la marca? La sexta cosa que vimos es que en la Pascua había un sentido de urgencia. Dice el versículo 11, no vayan ahí, ya lo leímos, lo voy a leer nuevamente, de Éxodo 12. Dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestros bordones en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Nuevamente voy a citar a Matthew Henry, que dice: tenía que ser comido de una sola vez, de inmediato, sin dejar nada para mañana. Hoy se ofrece a Cristo y debe ser recibido entre tanto que se dice hoy, antes que durmamos el sueño de la muerte. Tenía que ser comido con hierbas amargas, recordando la amargura de la esclavitud en Egipto. Nosotros debemos alimentarnos de Cristo con dolor y con el corazón quebrantado, recordando el pecado. Cristo será dulce para nosotros si el pecado es amargo. Tenía que comerse de pie, con el bordón en la mano, listos para partir. Hermanos, el mensaje del Evangelio no solamente es el mensaje más importante que hay, sino es el mensaje más urgente. La gente se está muriendo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Deberíamos tener sellado en nuestro corazón, como dijo Pablo en 1 Corintios: pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque dice: porque me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Este debería ser algo que tendríamos que tener muy arraigado nosotros, hermanos, en nuestro corazón. Este sentido de urgencia de compartir la palabra santa de Dios. La séptima cosa que vimos es que la Pascua es la Pascua del Señor. Como dijimos, Jehová es el diseñador y artífice de nuestra salvación. Gloria a Dios por ellos, hermanos, porque si dependiera de nosotros, si nosotros hubiéramos diseñado de la manera, seguramente hubiéramos incluido méritos, algo de obras. Tal vez hubiéramos incluido algo de gracia, ¿verdad? Pero hubiéramos incluido algo de obras. En el plan perfecto de Dios, Él envió un sustituto. Ahorita decía nuestro hermano Luis, refiriéndose a la diferencia de las demás iglesias, de las demás religiones, y la única verdadera religión a la cual Cristo vino a fundar, Él dice: no tienen que hacer nada, yo lo voy a hacer en su lugar. Todas las demás le agregan algún tipo de mérito, y solo piensen eso, busquen cualquier religión y van a encontrar algún tipo de mérito. Pero aquí en la Biblia nos enseña que la salvación es del Señor. Gloria a Dios por eso. Lo último, pero la octava cosa, es que es una celebración para recordar y adorar. Nuevamente, ese es un pasaje que lo leí, lo voy a leer otra vez. Dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Pero miren lo que dice el versículo siguiente: así que celebremos nuestra fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así debemos de recordar a nuestro Dios. No una vez al año, no una vez a la semana, sino cada instante de nuestra vida. Debemos tener presente lo que Dios ha hecho en nuestro lugar.
La primera noche de la Pascua del Señor fue digna de ser observada, pero la noche de la última Pascua del Señor, donde Cristo fue traicionado, en que puso término a la primera Pascua con todos los demás ritos judíos, fue una noche del Señor digna de ser celebrada mucho más. En esa ocasión fue quitado de nuestro yugo, de nuestro cuello, un yugo más pesado que el de Egipto. Y se nos puso por delante una tierra mejor que la de Canaán. Cantamos la ciudad de Dios. Fue una redención digna de celebrarse por la eternidad. Así, la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. La segunda Pascua, que es la muerte de Cristo, nos marca, hermanos, la liberación de la esclavitud del pecado. Si el Hijo libertare, que dice, seréis verdaderamente libres. La última cosa que vimos en Éxodo 12 es que en la Pascua, como en todo, Dios cumple sus promesas. Y no hay otra manera de ser. ¿Recuerda la promesa que leímos en Jeremías 31? Pues acompáñenme a Hebreos, por favor, hermanos, Hebreos 10. Vamos a ver cómo el autor del libro de Hebreos cita a Jeremías 31. Y en Hebreos 10, empezando desde el versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, y aquí cita Jeremías, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dios promete, Dios cumple. Las últimas palabras que Juan, el evangelista, registró de nuestro Señor Jesucristo mientras Él estaba en la cruz fueron: consumado es. De hecho, es una sola palabra, tetelestai. Y esto históricamente ha representado lo que es la paga completa por tu pecado, por mi pecado. Él dijo: he pagado tu deuda. ¿Recuerdan Colosenses 2:14 que decía que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y ¿qué? Clavándola en la cruz? Hermanos, cuando Jesús murió, no fue el final trágico de un buen hombre. La muerte de Jesús no fue un accidente. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino la mayor victoria jamás registrada. Cuando Jesús murió no fue el final, sino el principio de una nueva era. Y Dios nos va mostrando a través de toda su palabra, hermanos, cuánto nos ama. Y acompáñenme a Apocalipsis 19, casi al final. Hoy hemos recorrido un buen número de pasajes de la Escritura y quiero terminar con este pasaje en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En Apocalipsis 19, 7 dice, esperar que lleguen ahí. Apocalipsis 19, 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros somos las esposas, hermanos, y se nos ha concedido que nos vistamos de vestiduras hermosas, que son las acciones justas. Como dice en Efesios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya están preparadas, hermanos, ya están ahí. Ahora déjame cerrar con esto. La cruz es el lugar donde converge todo el poder de Dios. El Cordero es digno. La cruz es el lugar donde converge toda la justicia de Dios. El Cordero es digno. La cruz es el lugar donde converge toda la misericordia de Dios. El Cordero es digno. La cruz es el lugar donde converge toda la gracia de Dios. El Cordero es digno. La cruz es el lugar donde podemos llevar todas nuestras cargas. El Cordero es digno. La cruz es el lugar donde podemos encontrar descanso para nuestras almas. El Cordero es digno. La cruz es el lugar donde podemos ver de manera real todo el amor de Dios para nosotros. El Cordero es digno. Ve a la cruz, corre a Cristo, el Cordero es digno. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la cruz, Señor, y gracias porque tú no te quedaste ahí, Señor. Mostraste tu poder en la resurrección y hoy te adoramos, Señor, te damos gracia y te damos gloria y honra, Señor, por ello. Te pedimos, Señor, que hoy podamos salir de aquí, Señor, con un entendimiento diferente de lo que es la Pascua, Señor, y con un entendimiento del sacrificio de nuestro Cordero Pascual, Señor, que es Cristo, que ya ha sido sacrificado por nosotros, por nuestro pecado, como sacrificio vicario. Señor, que salgamos hoy aquí con la marca de la sangre de tu Hijo y que no se borre, Señor, jamás. Que los de afuera puedan ver en nosotros el testimonio de tu Hijo en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús.